Buen día para todos. En esta sesión damos inicio a toda la fisiología respiratoria. Vamos, básicamente vamos a abarcar unas generalidades del sistema respiratorio. Vamos a tocar de forma muy general algunos tópicos que en sesiones posteriores van a ser eh, tratadas con mayor profundidad. Entonces se sabe que digamos, el sistema respiratorio adquiere una gran importancia, ya que incluso en pasajes bíblicos se menciona de que al hombre se le dio un soplo de vida. Entonces aquí obviamente ese soplo de vida se da a través del sistema respiratorio. Entonces digamos que es muy importante en este sentido. Entonces para nosotros poder hablar o entender el sistema respiratorio debemos hablar de los gases, ¿sí? Que digamos es fundamental para poder entender qué pasa en la función respiratoria. Entonces, con respecto a los gases, tenemos la teoría cinética que eh, menciona que los gases están constituidos inicialmente por partículas que se mueven al azar y en línea recta, ¿cierto? Hay un movimiento que se denomina el movimiento browniano, que sería básicamente esto, ya se va moviendo al azar en línea recta, pero ese movimiento se modifica si esa partícula inicial choca con alguna otra. Entonces, digamos, esta partícula en teoría se movería en esta dirección, pero al chocar con otra partícula va a cambiar de dirección y ese choque entre partículas va a generar lo que se conoce como presión sobre la superficie. La partícula choca contra la superficie, empuja, ¿cierto? Ejerce una fuerza sobre un área determinada, otra partícula va a empujar en esta dirección, otra en esta, y eso es lo que produce la presión. Entonces, con respecto a la respiración, nosotros nos debemos preguntar es, ¿qué es lo que nosotros estamos respirando realmente? ¿Es aire o es oxígeno? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos a definir qué es el aire. El aire básicamente es una mezcla de gases, esos gases que mencionamos anteriormente, y cada uno de estos gases entonces ejerce una presión determinada sobre una superficie dada. Por lo tanto, la presión digamos, que ejerce un aire sobre una superficie es resultado de la suma de las presiones parciales de esos gases, ¿sí? Entonces, ¿cómo se determina esto? Entonces, la presión de un gas determinado, va a ser igual a la proporción de ese gas o la fracción de ese gas en ese aire por la presión total que ejerce el aire, digamos, sobre una superficie. En el caso del aire que nosotros respiramos, el aire atmosférico, entonces debemos tener en cuenta la presión parcial de nitrógeno, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y también debemos tener en cuenta una presión de vapor de agua. Entonces, en el aire atmosférico, a nivel del mar, se ha caracterizado de que la presión a nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, pero como el aire está compuesto de diferentes gases y de vapor de agua, entonces eso se distribuye de acuerdo a la proporción de ese elemento o de esa molécula, digamos, en el aire atmosférico. Entonces, lo que se ha descrito es que el 78% del aire está compuesto de nitrógeno, el 21% aproximadamente de oxígeno, el 0,04% de CO2, el 0,5% de vapor de agua. Entonces, respecto a la presión parcial que ejerce cada uno, pues va a ser el 78% del total, que va a ser 597 en el caso de nitrógeno, para el oxígeno es 159, para el CO2 0,3 y para el agua 3,7. Pero tengamos en cuenta que esto es en el aire atmosférico. Estos gases entonces pueden pasar a un medio acuoso, digamos, diluirse en agua, ¿sí? Entonces, debido a que ellos también ejercen una presión en el medio solvente, entonces vamos a observar de que el oxígeno ejerce una presión en el agua, al igual que el CO2, y a esto vamos a decir que hay digamos, hay una disolución de ese gas en el agua, ¿sí? O sea, el gas se ha disuelto en el agua y esta disolución de un gas va a depender de dos factores y uno es la presión parcial del gas, vamos a nivel en la interfaz aérea, va a depender de esa presión parcial y va a depender de un coeficiente de solubilidad, qué tan fácil esa molécula es capaz de integrarse o relacionarse con las moléculas del agua, digamos, de forma general. Entonces la presión parcial que se tiene va a ser igual a la concentración del gas
disuelto y el coeficiente de solubilidad. Entonces aquí observamos en esta gráfica, por ejemplo, para el oxígeno, cómo es ese oxígeno disuelto en esa solución dependiendo de la presión parcial que se tenga en la interfaz aérea. En el primer caso vamos a tener 100 milímetros de mercurio, entonces vamos a observar que con 100 milímetros de mercurio de presión parcial en la interfaz aérea, pues el oxígeno disuelto va a ser 0,13 milimolar, mientras que con 40 pues obviamente va a ser mucho menor, alrededor, digamos, esto sería como el 40%, va a ser menor, y eso depende de una constante de solubilidad que es diferente. Esos coeficientes de solubilidad son diferentes para los diferentes gases. Aquí estarían otras unidades, por ejemplo, para el oxígeno tiene este valor, para el dióxido de carbono es alrededor de unas 20 veces mayor que para el oxígeno, o sea, el dióxido de carbono se puede disolver más fácil o solubilizar más fácil en un medio acuoso en agua. El monóxido de carbono es muy bajo, es lo mismo que el nitrógeno y el helio. Es muy bajo, el más alto es el del dióxido de carbono. Entonces, estos procesos de difusión de los gases, ¿sí?, van a depender, por ejemplo, de la diferencia de concentración entre un lado y el otro. Entonces, donde estén más concentradas las moléculas, y esto es similar a lo que se observa, por ejemplo, para el flujo de sangre, generalmente donde hay mayor presión, aquí vamos a tener presión parcial de un gas. Si es mayor la presión parcial del gas en este extremo que en este, pues el gas va a tender a fluir de forma neta en esta dirección. En el medio acuoso sucede algo similar. Si vamos a tener, en este caso, el oxígeno que está disuelto, digamos, hay 0,13 milimolar de oxígeno disuelto en esta solución, en esta hay menos, hay alrededor de la mitad, entonces esas moléculas disueltas van a tender de forma neta a moverse del lugar de donde están más concentradas al lugar de donde están menor concentradas. Entonces, bueno, aquí tenemos esos coeficientes de difusión, digamos, en relación al del oxígeno. Eso es, digamos, en relación al del oxígeno, tomando como parámetros del oxígeno. Observamos que el dióxido de carbono es tiene un coeficiente de difusión alrededor de 20 veces mayor que el del oxígeno. Entonces, eso también favorece algo que vamos a ver en una sesión posterior, y es que el dióxido de carbono va disuelto en plasma sanguíneo o va disuelto en el citoplasma de los eritrocitos con mayor facilidad. Entonces, ese proceso de difusión pues va a depender de las diferencias de presiones o el gradiente de presión, va a depender del área, ¿cierto? El área digamos, por el cual se va a dar el proceso, va a depender de un coeficiente de solubilidad, de la distancia o el grosor de la barrera y de la raíz cuadrada del peso molecular. Esto ya de alguna forma se había mencionado o se estudia cuando se habla de hemodinámica. Entonces acá observamos qué es lo que pasa con la difusión. En general los gases entonces son moléculas que son lipofílicas, entonces ellos pueden atravesar la membrana fácilmente, y en el espacio entonces aquí vamos a tener una presión grande, aquí vamos a tener una presión pequeña, una presión parcial de ese gas. Entonces simplemente el gas comienza a moverse del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración hasta que las presiones son básicamente iguales. Además de esto, toca tener en cuenta el papel que juega el vapor de agua en las presiones digamos, del aire, ¿sí? ¿Cuál es esa proporción porcentual de la presión que ejerce el vapor de agua? Entonces nosotros tenemos que básicamente el aire atmosférico que entra a las vías respiratorias es humidificado. Este es humidificado gracias a las conchas nasales o los soletes nasales, en los cuales se digamos, agrega ese vapor de agua a el aire que va a llegar hacia los pulmones o los alveolos. Entonces el aire se carga con vapor de agua. Ese vapor de agua a 37 grados centígrados se dice que ejerce una presión parcial de alrededor de 47 milímetros de mercurio, esto a nivel alveolar, ¿sí? Entonces,
A nivel alveolar, cuando vamos a hablar de la presión alveolar, debemos tener en cuenta de una vez la presión parcial del vapor de agua, más la de oxígeno, más la de dióxido de carbono, más la de nitrógeno, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar cómo modifica esa presión de vapor de agua, esos valores de presiones parciales de los otros gases. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el aire atmosférico, ¿cierto? Entonces el aire atmosférico, ya habíamos mencionado de que alrededor del 78% es nitrógeno, cuya presión parcial es este valor, el oxígeno viene a ser este valor, el dióxido de carbono viene a ser este, y el agua, entonces 0,5%, viene a representar 3,7 milímetros de mercurio. Cuando el aire se humidifica, observemos qué pasa con el valor de presión parcial del agua, pasa de 3,7 a 47 y viene a representar ahora el 6,2%, ¿cierto?, de la composición de ese aire que está siendo llevado a los alveolos. Básicamente esto lo que hace es, digamos, disminuir un poco la proporción tanto del oxígeno como del nitrógeno. Entonces, esto es cuando va por las vías aéreas. Cuando llega al alveolo, en el alveolo entonces ya vamos a observar otra composición. Como vamos a ver más adelante, allí el dióxido de carbono tiene un papel preponderante, o sea, su presión parcial pasa de 0,3 a 40 milímetros de mercurio. Observemos que la del agua se mantiene constante en 47. La del oxígeno, entonces, como está siendo movido hacia la sangre, entonces se pierde del alveolo y mueve hacia la sangre, entonces disminuye un poco. Y básicamente la presión parcial de nitrógeno a nivel alveolar, pues parece que se eleva un poco, es casi constante. Aquí entonces los valores claves van a ser la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono, que se verá con más detalle en sesiones posteriores. Entonces aquí de nuevo la composición del aire, realmente la fracción del nitrógeno en el aire va a ser 78%, el oxígeno alrededor del 21%, el dióxido de carbono 0,03%, bueno, el agua, realmente en el aire atmosférico seco va a ser 0. ¿Listo? Observamos qué pasa cuando vamos a hablar de ese aire, cuando pasa por las vías aéreas. Esto es para que la revisen. Entonces ya teniendo, digamos, unas bases sobre qué es lo que pasa en el sistema respiratorio en cuanto a la sustancia que maneja, vamos a observar que la función primaria de ese sistema respiratorio pues va a ser el facilitar, digamos, el transporte, ¿sí?, de oxígeno hacia la célula. Aquí tenemos, digamos, aquí va a estar el oxígeno, aquí va a estar el CO2, va a facilitar ese transporte de oxígeno hacia la célula y básicamente el eliminar desechos desde la célula, ¿sí?, hacia la atmósfera. Entonces aquí vamos a tener posteriormente la atmósfera, entonces permite el movimiento del oxígeno desde la atmósfera a la célula y el movimiento del CO2 desde la célula hacia la atmósfera. Y básicamente esa es la función primaria de ese sistema respiratorio, permitir el intercambio gaseoso con la atmósfera. Obviamente en organismos unicelulares esos procesos de intercambio gaseoso son un poco ineficientes debido a que ellos no poseen sistemas de convección, ¿sí?, en algunos organismos unicelulares. Entonces lo que sucede con ellos es que digamos, la capa de líquido, hay una capa de líquido contigua a la célula o la más cercana a la célula, que es una capa no agitada, por tanto allí se genera un gradiente básicamente descendente de los niveles de oxígeno, y vamos a observar que entonces ese gradiente justo en la membrana celular es bastante pequeño, y pues digamos esto genera puede generar un déficit en esa célula. Caso contrario sucede con el CO2. El CO2 entonces va a incrementarse paulatinamente hasta la membrana celular. Como el gradiente que se tiene justo en la membrana pues es más bien poco, y observamos entonces que a nivel celular los niveles de CO2 son los más altos, los niveles de oxígeno son los más bajos. Algunos animales unicelulares entonces han desarrollado unos sistemas de convección. Los sistemas de convección entonces vienen a ser sistemas que van a permitir mantener unos gradientes digamos, de presión bastante alto justo
en la membrana. Si observamos en este caso, este gradiente es mucho más alto que el caso anterior para el oxígeno. ¿Y esto por qué? Porque esa capa, ¿sí?, de agua o de líquido, ese medio acuoso que estaba alrededor de la célula, es agitada mediante la aparición de algunas, digamos, adaptaciones como cilios que permiten agitar esa agua. Entonces se está agitando el agua de forma constante y entonces el agua o ese medio acuoso extracelular se mezcla manteniendo unos gradientes bastante elevados. Entonces, bastante elevado de oxígeno a nivel extracelular con respecto a nivel intracelular y bastante, digamos, bajos a nivel extracelular con respecto a nivel intracelular, y esto permite entonces un proceso de difusión más grande, más eficiente en ese tipo de células. Esto para organismos unicelulares que tienen sistemas de convección. Pero ¿qué pasa en la escala evolutiva? Entonces, en la escala evolutiva lo que sucede es que, pues, a medida que surgen los organismos pluricelulares o multicelulares, pues estos sistemas de convección no van a ser suficientes, ¿sí? Porque las células que van a estar en el centro de un tejido, y si las, digamos, las células externas, las células que están más externas a las células centrales, entonces van a tomar todos los nutrientes y puede ser que esas células centrales pues estén sometidas a unos muy bajos niveles, por ejemplo, de oxígeno y unos muy altos niveles de CO2, que podamos, por ejemplo, no sé, suponer que es lo que sucede en una isquemia. En una isquemia se obstruye el flujo sanguíneo o se reduce, vamos a hablar que se reduce, entonces las células que están más cercanas a la fuente de ese flujo reducido pueden tener algo de nutrientes, pero las células que están más alejadas, entonces no van a tener ese, 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 ese aporte de nutrientes. Entonces se produce el desarrollo de unos sistemas de convección más complejos, que en el caso de organismos multicelulares van a ser dos, en el caso de los mamíferos, en nosotros, los humanos, van a ser dos. Entonces, esos sistemas de convección, el primero es el ventilatorio. Cuando hablamos de un sistema de convección, es un sistema que es capaz de mover o transportar en largas distancias esos gases. Y el otro va a ser el circulatorio. Nosotros tenemos dos sistemas de convección, el sistema ventilatorio y el sistema circulatorio. Entonces, para transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en distancias largas. Obviamente una distancia larga para un proceso de difusión que básicamente tardaría años, sería desde, digamos, el alveolo, ¿sí?, la membrana alveolocapilar, que vamos a ver más adelante, hasta la célula que está en el extremo o en el dedo gordo del pie. Un proceso de difusión netamente difusivo desde una pared alveolar hasta allá podría tardar años, podría tardar días, meses. ¿Sí? Entonces, entonces es muy difícil que esos procesos de intercambio gaseoso solo dependan de esos procesos de difusión. Por tanto, se tienen unos sistemas convectivos que llevan lo más cerca posible esos gases a las células, y ya posteriormente vamos a observar que en unas zonas de intercambio se van a dar procesos difusivos. ¿Sí? Entonces, el primer proceso difusivo que podemos tener es en la membrana alveolocapilar. Entonces, allí cuando los gases pasan de la interfaz aérea a la interfaz acuosa del sistema circulatorio o la sangre, entonces hay un intercambio gaseoso por difusión. Esos gases son transportados rápidamente por el sistema convectivo hasta las vecindades de la célula. Vamos a tener aquí los capilares sistémicos y allí es liberado esos gases que van a entrar a la célula también por difusión. Entonces, la difusión entonces funciona principalmente en distancias muy cortas. Es un proceso eficiente, pero en distancias cortas. Y el sistema convectivo pues va a ayudar a mover esos gases en distancias largas. Entonces acá observamos cómo es su proceso. Vamos a observar aquí los capilares pulmonares, ¿sí?, que digamos, permiten el intercambio gaseoso entre la sangre y la atmósfera. Esto es la atmósfera. Luego la sangre transporta esos gases hasta los capilares sistémicos, donde se da de nuevo un proceso difusivo de intercambio en el cual se deja el oxígeno al tejido y se remueve el CO2. En el caso de los pulmones, entonces se remueve el CO2 o se envía hacia la atmósfera, y el oxígeno se toma de la atmósfera y se envía a la sangre. Entonces vamos a tener que este proceso de respiración,
Es una función que consiste básicamente en el intercambio gaseoso entre el organismo y el medio, que en este caso pues va a ser la atmósfera o el aire atmosférico. Y allí, pues para esto se requieren los siguientes procesos. Un proceso de ventilación, que es el que básicamente abarca principalmente todo el sistema respiratorio, es básicamente un sistema ventilatorio, que vamos a hablar también del transporte de, de gases por parte de la sangre. Entonces, un proceso ventilatorio que se da a nivel pulmonar, es un intercambio de gases entre la atmósfera y los alveolos. Vamos a tener un intercambio de oxígeno y CO2 entre el alveolo y la sangre, intercambio de gases entre el alveolo y la sangre, aquí lo observamos. ¿Sí? Posteriormente vamos a tener un proceso de transporte en la sangre por la circulación sistémica, ¿cierto? Luego vamos a tener un proceso de transporte en la circulación pulmonar. Obviamente ya sabemos que el sistema circulatorio es un circuito cerrado. Luego vamos a tener un proceso de intercambio gaseoso entre la sangre y digamos, el tejido en particular. Esto es un proceso de intercambio allí de gases. Y finalmente, pues, la utilización en este caso, del oxígeno por parte de las células para la producción de CO2, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos de nuevo un esquema similar, donde observamos las diferentes etapas, un intercambio, digamos, a nivel entre el alveolo y la atmósfera, intercambio de gases, luego va a haber un proceso de intercambio de gases entre el alveolo y la sangre, es un proceso de difusión, luego vamos a observar un proceso de transporte de esos gases por la circulación sistémica y pulmonar hacia el tejido, luego va a haber otro intercambio de gases entre la sangre y las diferentes células donde se usa el oxígeno y se produce el CO2. Al proceso de intercambio gaseoso entre el alveolo, ¿sí? El alveolo y la atmósfera se le denomina la respiración externa. Entonces, bueno, y también el movimiento de esos gases hacia la sangre. Esa sería la respiración externa, ¿sí? Donde se da esos procesos de intercambio. Y vamos a observar que la respiración interna entonces ya se da a nivel celular. Entonces, a nivel celular vamos a observar que entonces ese oxígeno se utiliza para la producción de agua, pues junto con unos protones que son movidos a través del espacio intermembrana, la matriz mitocondrial, para la producción de ATP, y también observamos que en el ciclo de Krebs se produce el CO2. Entonces, el CO2 es lo que se expele, se elimina hacia la atmósfera, y el oxígeno es lo que se lleva hacia la mitocondria para producir, digamos, de una u otra forma, el ATP. En ese proceso respiratorio, entonces debemos tener en cuenta que hay unos pigmentos respiratorios, en este caso la hemoglobina, que va a facilitar o va a incrementar la eficiencia del transporte de oxígeno a través de la sangre. Entonces vamos a observar que esa hemoglobina tiene una afinidad bastante alta, ¿sí? Y puede transportar oxígeno de una forma muy eficiente hacia los tejidos, desde básicamente los pulmones hacia los tejidos. Entonces, eso lo veremos también cuando veamos transporte de gases en la sangre. Con el sistema respiratorio vamos a tener en cuenta que ese transporte, bueno, ese proceso de consumo de oxígeno va a depender del estado de actividad, digamos, de un organismo, de la persona, ¿sí? Entre mayor sea el estado de actividad, pues mayor va a ser el consumo de oxígeno. Entonces aquí, por ejemplo, observamos cuando una persona está durmiendo, por ejemplo, que es cuando se tiene consumo de oxígeno menor, cuando está sedentario, por ejemplo, está simplemente viendo televisión, pues hay un cierto nivel de actividad un poco mayor, pero pues entonces eso conlleva que el consumo de oxígeno sea ligeramente mayor. Cuando se comienza la actividad física, por ejemplo una caminata, entonces el consumo de oxígeno se eleva. Cuando ya se realiza ejercicio un poco más intenso, es aún más alto, y los atletas de élite o los deportistas de élite entonces tienen los mayores consumos de oxígeno. Entonces estos consumos de oxígeno se pueden determinar mediante la ley de Fick, ¿sí? Entonces, que puede estar determinado por una fracción
inspirada de oxígeno, vamos a tener una fracción expirada de oxígeno, esto en un, digamos, volumen expirado. Entonces, vamos, vamos a mencionar de que el consumo de oxígeno, esto generalmente sería con un puntico en la parte superior que indica un flujo, va a ser igual al el flujo expirado por la fracción inspirada de oxígeno menos la fracción expirada de oxígeno. Es una forma de poder determinar ese consumo en una persona, aunque también se tiene que se puede expresar de una forma diferente, teniendo en cuenta las diferencias arteriovenosas de ese oxígeno. Entonces, por ejemplo, el consumo de oxígeno va a ser igual a un caudal de sangre, un flujo de sangre, eso puede ser el gasto cardíaco, por ejemplo, por la diferencia arteriovenosa de esos niveles de oxígeno. Entonces, un caudal de sangre que llega a un tejido, si vamos a decir un tejido, por la diferencia de esa, por ejemplo, supongamos, podemos decir aquí el contenido de oxígeno en el lado arterial, ¿cierto? Menos el contenido de oxígeno en el lado venoso. Entonces, este es básicamente esta diferencia y nos puede dar el consumo de oxígeno de un tejido en particular si se quisiera o de todo el cuerpo también. Entonces ya entrando a hablar de una forma más específica del sistema respiratorio humano, vamos a observar que ese sistema respiratorio humano se compone de una bomba de aire. Entonces, básicamente son los pulmones que son movidos por los músculos, en este caso el diafragma, y los músculos intercostales externos, una respiración en reposo, como vamos a ver más adelante, o también otros músculos accesorios que pues luego detallaremos. Vamos a tener que también se compone un mecanismo de transporte de oxígeno y de CO2 en la sangre, entonces aquí viene a jugar la hemoglobina, una superficie de intercambio gaseoso, entonces en este caso digamos la membrana alveolo-capilar y lo que sucede a nivel de los capilares sistémicos. Vamos a tener todo un sistema circulatorio que va a ser, digamos, va a tener otro tipo de bomba para mover entonces la sangre, que va a ser el corazón. ¿Sí? Aquí tenemos el corazón. Mm, También va a tener unos mecanismos para regular esos eventos de llevar, digamos, de movimiento de la sangre hacia los alveolos y movimiento del aire hacia los alveolos. Digamos, un evento que se denomina ventilación y perfusión a nivel alveolar, que también será tratado más adelante, y también tiene unos mecanismos de regulación central, ¿sí? Que permite entonces modificar la actividad respiratoria dependiendo de las necesidades del organismo en un momento dado. Entonces los pulmones están ubicados en la cavidad torácica. Vamos a observar que ustedes ya habrán visto esto mejor en su módulo de anatomía. Entonces las vías aéreas inician desde la cavidad nasal, va a pasar digamos por la faringe, posteriormente llega a la laringe, va a la tráquea, luego se dividen los bronquios y comienza una división de los bronquios secundarios, terciarios, hasta llegar a unos bronquiolos terminales. Y finalmente pues se llega a los alveolos, que son las zonas de intercambio gaseoso. Vamos a observar que eso está dividido en un sistema respiratorio superior, sistema respiratorio inferior, y estos pulmones pues están embebidos o protegidos por toda la caja torácica, que está obviamente asociado a unos músculos que son los que favorecen entonces en cierta parte los procesos respiratorios. Aquí vamos a tener los músculos intercostales externos, por acá tendríamos básicamente el diafragma, bueno, aquí se ve el diafragma más bien, el diafragma en este lado, se ve parte interna, y vamos a observar que entonces todos estos músculos, dependiendo del nivel de actividad de una persona, pues algunos van a ser músculos de inspiración, otros van a ser músculos de expiración, como los abdominales o los intercostales externos, que veremos posteriormente. Obviamente esos pulmones que están encerrados en esa caja torácica, pues ellos están rodeados por una membrana de doble capa que se denomina la pleura. Esta pleura entonces protege los pulmones, pero además de eso permite, digamos, que se dé de forma adecuada esos eventos
de cambio de volumen en los pulmones. Esa pleura entonces está dividida en una pleura parietal. La pleura parietal entonces es la pleura que está relacionada de forma más estrecha con la pared interna de la caja torácica, está unida a la caja torácica, y vamos a tener una pleura visceral, que es la que está relacionada con el pulmón, con la pared del pulmón, o básicamente está unida al pulmón, que es la víscera, y entre esas dos membranas entonces vamos a tener un espacio, ¿sí?, que se denomina el espacio pleural. Ese espacio pleural no es un espacio vacío, sino que está lleno de un fluido pleural que tiene un papel fundamental, digamos, en el proceso respiratorio, y es que funciona como lubricante y reduce la fricción entre la caja torácica y los pulmones, ¿sí? Digamos, reduce la fricción entre esas dos estructuras. Esto, básicamente, ese fluido pleural representa, digamos, corresponde a alrededor de 10 mililitros en toda la pleura que rodea los pulmones. Y aquí podemos observar un esquema de cómo es esa pleura. Aquí tenemos entonces vemos la pared torácica, de la caja torácica, los músculos intercostales, observamos la pleura parietal, el espacio pleural o la cavidad pleural, y observamos la pleura visceral que está unida a la pared del pulmón. Entonces esto va a permitir unos movimientos digamos, relativamente fáciles o facilitados laterales. El pulmón se mueve en este lado, la caja torácica se mueve en el otro, los procesos de expansión y contracción pulmonar, ese líquido pleural y esa pleura. Aquí observamos de nuevo otro esquema, cómo es esa pleura, la relación de esa pleura con la caja torácica. Tenemos la pleura parietal unida a la caja torácica, la pleura visceral unida a la pared del pulmón. Para entender un poco mejor cómo es esa pleura, se ha esquematizado de que eso es similar a tratar de rodar el puño con un balón lleno de líquido. Si por ejemplo aquí tuviésemos la posibilidad de cerrar un poco más, esto sería la pleura. Entonces pues se podría aplicar una fuerza externa y simplemente resbalaría respecto a la capa interna. Y eso es lo que sucede, eso es un análogo de lo que sucede en los pulmones. Entonces, en este caso, para poder entender un poco mejor esto, pues los invito a ver este video que está en YouTube. Explica de una forma muy didáctica, con unas animaciones muy bien hechas, de cómo es el papel de esa pleura. Entonces, a través de la pleura, digamos, se desarrollan unas presiones. Estas presiones, pues, básicamente son derivadas debido a unas propiedades que tienen tanto la caja torácica como el pulmón, que veremos en la sesión posterior. Vamos a observar que la caja torácica en general tiende a expandirse, mientras que el pulmón tiende a colapsarse. El pulmón tiende a colapsarse, entonces esto va a generar, como la pleura es un espacio cerrado, esto está lleno de líquido y los líquidos son incompresibles, o sea, no se pueden comprimir, entonces genera un vacío o una presión negativa en ese espacio pleural, que en promedio es de alrededor de menos 5 centímetros de agua. Estos procesos, entonces, dependiendo de cuál es la actividad de esos músculos respiratorios, obviamente aquí también estaría el diafragma participando, esa presión que está en ese espacio pleural, que se denomina presión intrapleural, puede modificarse, y con esto se modifica también otras presiones que veremos posteriormente, como una presión alveolar, ¿sí?, y una presión transpulmonar, que es en la pared del pulmón. Entonces, para tener en cuenta acá, en ese espacio pleural siempre va a haber, en condiciones normales, una presión negativa, que va a mantener el pulmón con cierto nivel de volumen. Digamos, cuando podemos mirar el pulmón en una expiración normal. Respecto al sistema respiratorio, vamos a observar que ese sistema respiratorio entonces se ramifica, ¿sí? Entonces él se ramifica, digamos, produciendo unas generaciones de ramificación, que en general hasta la generación número 16 hablamos que son vías de conducción, ¿sí?, y donde va a estar representado lo que se conoce como el espacio anatómico muerto,
que será visto posteriormente. A partir de la generación 17, entonces, en promedio vamos a tener de que inician las zonas de intercambio gaseoso o los espacios alveolares. Mm, Debemos tener en cuenta que esos espacios alveolares, pues vamos a tener los alveolos, los sacos alveolares y los alveolos finalmente, allí es donde se produce realmente el intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la división, vamos a observar que inicia por unas tráqueas, luego unos bronquios principales, luego vamos a tener unos, digamos, bronquios secundarios, terciarios, hasta el bronquiolo terminal, que indica eh, el fin de las vías de conducción del aire. En general también hay una, digamos, una diferencia en cuanto a la composición de cartílago y músculo liso, como veremos acá. Entonces, generalmente las vías de conducción mmm, tienen presencia de cartílago. Aquí podemos observar, bueno, hasta esto básicamente hasta los bronquios pequeños, ¿cierto? Ya los bronquiolos y los bronquiolos terminales no tienen cartílago, pero tienen músculo liso, que es otra característica importante a tener en cuenta. El músculo liso en una proporción bastante grande. Los cilios en las vías de conducción van a estar presentes básicamente hasta los bronquiolos respiratorios. ¿Sí? En la zona respiratoria, que hace parte de los bronquiolos respiratorios, que es cuando comienzan a aparecer algunos alveolos, entonces vamos a observar que puede haber algo de músculo liso, un poco de cilio, pero ya en los sacos alveolares no hay nada de estas características presentes, ni células de Goblet, que son productoras de moco, ni cilio, ni cartílago. Entonces esto ustedes ya lo habrán visto mejor en su parte de anatomía. Entonces aquí tenemos qué es lo que sucede en las zonas de conducción, unas células ciliadas, ¿sí? Van a haber otras células que pues básicamente son productoras de moco, y esas células ciliadas pues pueden permitir o facilitar el movimiento de ese moco, que pueden contener atrapadas diferentes partículas o elementos que pueden ser patógenos para nosotros y permitir su evacuación, ¿sí? Digamos, de esa vía de conducción. Estas vías de conducción, entonces, ya mencionamos de que tienen músculo liso, ellas tienen asociada músculo liso, y ese músculo liso es importante para, digamos, permitir el control del diámetro bronquial. ¿Sí? Entonces, cuando el músculo liso se contrae, vamos a hablar de que hay una broncoconstricción, ¿sí? Hay una constricción de los bronquios. Cuando hay, digamos, en este caso, hay broncoconstricción, en este caso habría dilatación del músculo liso, digamos, hay una broncodilatación. Bueno, que la gráfica hace referencia a una condición normal o una condición asmática. Obviamente, pues todo esto va a estar debido digamos, a eventos en los cuales las células pueden ser estimuladas para responder contrayéndose, o por unos factores que van a inhibir ese evento de contracción. ¿Sí? Esto que tenemos acá pues es lo que sucede en una célula de músculo de vaso sanguíneo. Estos factores pueden ser diferentes para las células de músculo liso de las vías aéreas. Entonces, tener en cuenta esto. Estos factores pueden ser diferentes para las células de músculo liso de las vías aéreas. Aquí observamos una micrografía de lo que sucede en un bronquiolo terminal. Aquí está el músculo liso. Y pues como, por ejemplo, si este músculo liso quedó contraído en este momento, pues cuando él se relaja permitiría entonces un incremento del diámetro de ese bronquiolo terminal. Ya pasando a las zonas respiratorias, vamos a observar que esas zonas respiratorias van a contener los alvéolos. Los alvéolos son las unidades funcionales del pulmón. ¿Listo? Allí es donde se realiza el intercambio gaseoso con la sangre. Aquí tenemos el bronquiolo terminal, comienza aquí, digamos, se inicia el bronquiolo respiratorio, que se caracteriza por tener algunos alvéolos. Luego vamos a tener los sacos alveolares, y esos sacos alveolares pues está compuesto de los alvéolos como tal. Estos alvéolos pues son estructuras bastante vascularizadas, donde se hace intercambio gaseoso. Aquí observamos una micrografía de los
aquí un ducto alveolar, los diferentes alveolos. Y como lo mencioné, entonces los alveolos son estructuras bastante vascularizadas, tienen bastantes capilares pulmonares y pues que se ramifican en esas paredes alveolares y pues que facilita entonces ese intercambio gaseoso entre el espacio o el aire alveolar y la sangre. Esa superficie de intercambio gaseoso se ha caracterizado que es de alrededor de 70 metros cuadrados. Eso es básicamente como una cancha de fútbol, perdón, una cancha de tenis. Es bastante amplio esa área de intercambio gaseoso que permite pues los procesos, digamos, los procesos metabólicos normales en el cuerpo. Con respecto a los pulmones, ya vimos que entonces esas vías aéreas se iban ramificando, ¿sí? Y observamos que hasta la generación aproximadamente 16, habría lo que se conoce como los bronquiolos terminales y posteriormente continuarían los bronquiolos respiratorios y finalmente los alveolos. Pero en relación a estos procesos de ramificación, entonces se ha observado también que hay digamos, una característica importante con respecto a la velocidad del aire. A medida que se produce la ramificación de todas estas vías aéreas, la velocidad del aire comienza a ser menor. Esto debido a que el área de sección transversal, entonces se comienza a incrementar de forma fuerte. Al inicio, digamos, en las primeras generaciones, lo que se observa es que hay una ligera reducción del área de sección transversal. Entonces, digamos que aquí ya está toda la tráquea. Entonces, inicialmente hay una pequeña reducción, ¿cierto? Y posteriormente comienza el incremento del área de sección transversal hasta llegar a los bronquiolos terminales, lo que es lo que observamos en esta curva roja. Hay un incremento paulatino en esa área de sección transversal que se corresponde con una disminución de la velocidad hasta llegar casi a cero en los arcos alveolares. Entonces, a medida que se incrementa o a medida que se mueve el aire a través de las diferentes ramificaciones, pues el aire va a estar moviéndose a una menor velocidad. Esto es importante, pues obviamente que las velocidades a las cuales esté el aire en un momento dado en los alveolos debe ser muy cercano a cero o cero para permitir esos procesos de difusión. Estos procesos de difusión que mencioné anteriormente entonces se dan a través de la membrana de intercambio gaseoso o la membrana alveolocapilar. Esta es una membrana pues, que es bastante delgada, alrededor de 0,5 micrómetros, ¿sí? Y está compuesta por una pared alveolar que está representada por unas células alveolares tipo 1, ¿sí? Por ahí también pueden haber algunas células alveolares tipo 2 y algunos macrófagos, pero en general la difusión se da a través de esas células, la célula alveolar tipo 1. Vamos a observar que en esa membrana de intercambio entonces es importante una membrana basal de esa célula alveolar tipo 1, que sería esto que tenemos acá. Vamos a observar la membrana basal de la célula endotelial, sería esto, la capilar. Vamos a observar el endotelio capilar, la célula endotelial, que sería esta que tenemos acá. Y en ese intercambio, en el caso del oxígeno, también se debe tener, bueno, para ambos, para oxígeno y CO2, se debe tener en cuenta la membrana celular de los eritrocitos. Bueno, esto lo veremos también con más detalle en una sesión posterior. Aquí observamos una micrografía de esas áreas de intercambio gaseoso. Y como mencioné anteriormente, entonces esos alvéolos son unas estructuras bastante vascularizadas. Allá hay, digamos, bastantes capilares pulmonares que permiten ese intercambio gaseoso de forma eficiente entre el alvéolo, entre el espacio alveolar, el aire que está en el espacio alveolar, hacia los capilares pulmonares. Entonces observamos que a nivel del sistema respiratorio hay dos tipos de circulación. Es una circulación que va hacia los alveolos para permitir el intercambio gaseoso o la oxigenación de la sangre, que se da en los alveolos como tal.
llega sangre por esa arteria pulmonar y a todas esas, digamos, capilares pulmonares en el extremo arterial, pues va sangre venosa, que aquí se representa en azul, y de esos alveolos entonces va a salir a través de la vena pulmonar, pues sangre arterial. ¿Sí? Entonces sangre venosa, a través de la arteria pulmonar llega sangre venosa a los alveolos y de los alveolos sale por la vena pulmonar sangre arterial. Pero ¿qué pasa con las células de las zonas de conducción? A esas células de la zona de conducción, entonces a través de la arteria bronquial va a llegar sangre arterial, sangre rica en oxígeno, que va a llevar ese gas y diferentes nutrientes a esas células que componen todo el sistema de conducción allí en la vía respiratoria, y de allí entonces va a salir sangre venosa que se va a mezclar con la sangre arterial que proviene de los alveolos. A esto se le conoce como un shunt o un cortocircuito pulmonar, en el cual pues digamos la presión parcial de oxígeno se va a ver reducida ligeramente por esta sangre venosa con la cual se mezcla, que veremos también posteriormente. Entonces, además de esas funciones del sistema respiratorio de llevar oxígeno a los tejidos y eliminar de los tejidos el dióxido de carbono, también está implicada en la regulación digamos, de la concentración de protones, en la regulación del pH, en el balance ácido-base. También está relacionado con la fonación, la producción de sonidos. También está relacionado con la defensa contra microbios, debido a que todos los pulmones o el sistema ventilatorio pues está en una relación bastante amplia con el medio externo. O sea, está entrando hacia nuestros pulmones aire de la atmósfera. También está relacionado con la modificación de algunos mensajeros químicos, como vamos a ver ahora, y también atrapa y disuelve algunos coágulos sanguíneos. Digamos, ítem 6, pues está mejor representado acá, en el cual el sistema respiratorio puede producir la conversión de algunas sustancias químicas que va por la sangre venosa. Entonces, por ejemplo, las prostaglandinas son eliminadas, ¿sí? En este caso las prostaglandinas E, las prostaglandinas A no son eliminadas. Esto sucede con algunas moléculas acá, algunas son afectadas, otras no. Una importante es la angiotensina, ¿sí? Que está relacionada o está implicada en el eje renina-angiotensina-aldosterona, la regulación de presión arterial. La angiotensina 1 en el pulmón es convertida a angiotensina 2, por ejemplo. Vamos a observar que la noradrenalina pues es eliminada en un 30% cuando es secretada pues por la corteza adrenal, y bueno, así hay unos efectos sobre diferentes factores que pueden viajar por la sangre, que cuando llegan al pulmón pueden ser modificadas o no afectadas. Entonces los pulmones en su función mueven unas cantidades de aire determinadas, ¿sí? A los cuales se le van a denominar volúmenes pulmonares, ¿sí? Obviamente junto a esos volúmenes pulmonares vamos a observar digamos, la aparición de un concepto de capacidad pulmonar. Entonces en un adulto, en general esa cantidad de aire máxima que puede llegar a los pulmones o hasta los sacos alveolares es de alrededor de 6 litros, entre 5 y 6 litros. Esto se ha medido, digamos, todos estos volúmenes se han medido con un equipo que se denomina el espirómetro. Ya actualmente se utiliza un neumotacómetro, como se va a hacer en la práctica, en la sesión práctica o en el laboratorio. Se usa un neumotacómetro, no un espirómetro. Entonces el espirómetro consistía en un cilindro que contenía aire. Entonces la persona aquí al inhalar, entonces saca aire del cilindro, el cilindro baja, y al bajar entonces esta cuerda sube, y lo que hace es que digamos, esta guía pues genere un trazo ascendente, indicando que hubo inhalación. Cuando se produce la exhalación, entonces el aire va a llegar al cilindro, la persona elimina el aire, pero este llega al cilindro, el cilindro sube, con lo que la cuerda baja, y por tanto se produce un trazo descendente indicando la exhalación, ¿sí? Esta técnica
o este aparato permite medir básicamente todos los volúmenes pulmonares excepto uno que se denomina el volumen residual. ¿Sí? Realmente el espirómetro permite medir son los volúmenes que digamos, los pulmones son capaces de mover, pero como el volumen residual es un volumen de aire que no puede mover, entonces por eso no se mide. Permite medir entonces el aire inspirado y el expirado y por tanto el cambio de volumen a nivel pulmonar. Entonces estas capacidades y volúmenes pulmonares se han caracterizado en un volumen corriente, vamos a observar un volumen corriente, ¿cierto? Vamos a tener que se ha descrito también un volumen inspiratorio de reserva, un volumen expiratorio de reserva. Aquí tenemos el volumen residual que no se puede medir con esta técnica de espirometría. Básicamente la técnica de espirometría permite medir los volúmenes de aire desde este punto hasta este punto, desde el volumen residual hasta el volumen, digamos, hasta un esfuerzo inspiratorio máximo. Vamos a tener aquí las capacidades, una capacidad inspiratoria, vamos a tener una capacidad vital, ¿sí? Una capacidad pulmonar total y una capacidad funcional residual. Entonces vamos a ir describiendo una a una en más detalle. Entonces tenemos que el volumen corriente es el volumen que mueve los pulmones en un estado de reposo. En general se ha caracterizado que es de 500 mililitros y es este que tenemos acá, este volumen. Voy a borrar aquí esto. Es este volumen, está representado por este volumen. Y con ese volumen entonces se puede determinar cuál es la ventilación total en el tiempo, la ventilación minuto, que en un momento dado, digamos en reposo, entonces se haya multiplicando el volumen corriente por la frecuencia respiratoria y esto da la ventilación total o la ventilación minuto. Otro volumen que tenemos es el volumen inspiratorio de reserva. El volumen inspiratorio de reserva entonces hace referencia a ese volumen de aire que puede ingresar a los pulmones, ese volumen de aire adicional que puede ingresar a los pulmones después de una inspiración normal. O sea, aquí se realiza la inspiración normal, uno puede seguir inspirando, o sea, una inspiración adicional, eso se denomina el volumen inspiratorio de reserva. En general, obviamente en un esfuerzo máximo, ¿no? Aquí se hace lo máximo, el esfuerzo máximo posible por ingresar aire a los pulmones y ese volumen inspiratorio de reserva depende de unos parámetros como distensibilidad pulmonar, que vamos a ver posteriormente, una fuerza muscular, si es una persona entrenada respecto a una que no es entrenada, puede tener un volumen inspiratorio de reserva mayor y también de la flexibilidad del esqueleto. Vamos a tener otro volumen que es el volumen expiratorio de reserva, que hace referencia a el volumen que puede ser expirado después de una expiración normal. Entonces aquí termina la expiración normal, la persona podría seguir expirando hasta este punto, entonces esto que tenemos aquí sería el volumen expiratorio de reserva, que sería este. ¿Sí? Obviamente este volumen expiratorio de reserva se hace con un esfuerzo expiratorio máximo, y vamos a tener otro volumen que es el volumen residual, que es este que tenemos acá, que es el volumen que no se puede medir mediante la espirometría. Hay otras técnicas que permiten medir ese volumen, pero con la espirometría no se puede. Este volumen entonces es el volumen de aire que queda en los pulmones después de un esfuerzo expiratorio máximo. Uno expira lo que más puede, los pulmones no se van a colapsar totalmente, siempre va a quedar una cantidad de aire allí que va a corresponder al volumen residual. Este volumen residual entonces es importante porque impide que el pulmón se colapse después de una expiración forzada y además va a facilitar o va a permitir que se mantenga cierto nivel de intercambio gaseoso aun cuando tengamos muy poco aire a nivel pulmonar. Los otros parámetros son las capacidades pulmonares. En general, las capacidades pulmonares, entonces, resulta de, digamos, la suma de los otros, o la combinación más bien de los diferentes volúmenes pulmonares descritos anteriormente. El primero de ellos, entonces, vamos a ver que la capacidad pulmonar total, esa capacidad pulmonar total hace referencia digamos, al volumen máximo que puede contener todo el árbol respiratorio, toda la vía y las vías de conducción y las vías respiratorias del sistema respiratorio. Entonces, esta capacidad pulmonar total pues está representada por la suma del volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual.
como observamos acá. Esta sería la capacidad pulmonar total. Otra capacidad que se ha descrito es la capacidad funcional residual, ¿sí? Y es, básicamente representa la cantidad de aire o el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración normal. Entonces aquí tenemos la expiración normal, lo que queda, ese volumen de aire que queda en los pulmones sería la capacidad funcional residual, y pues obviamente resulta de sumar el volumen expiratorio de reserva, ¿sí? Y el volumen residual. Otra capacidad que tenemos aquí es la capacidad inspiratoria, que hace referencia al volumen de aire que se puede inspirar después de una expiración normal. Entonces aquí la persona expira normalmente, después de la expiración e inspira hacia el máximo, entonces tenemos la capacidad inspiratoria, entonces está representado por la suma del volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente. Y también tenemos la capacidad vital, ¿sí? Es este que tenemos acá. Entonces esta capacidad vital me hace referencia o me describe el volumen de aire que el pulmón es capaz de mover, la máxima cantidad de aire, el máximo volumen que el pulmón puede mover, ya sea desde un esfuerzo inspiratorio máximo a un esfuerzo expiratorio máximo, ¿sí? Es el aire que el pulmón puede como tal mover. Está representado entonces por el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio. Además de los anteriores, tenemos un parámetro que se denomina el volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿sí? Entonces, este volumen expiratorio forzado en un segundo se determina, digamos, induciendo a la persona a que haga un esfuerzo inspiratorio máximo. La persona inspira, aquí tenemos, la persona inspira su máximo y luego va a expirar lo más rápido posible, o sea, de forma forzada, hasta eliminar completamente el aire de sus pulmones. Entonces, si observamos, ese volumen de aire que movió la persona, pues va a corresponder a una capacidad vital. Entonces vamos a tener que esa sería una capacidad vital forzada. Entonces el volumen expirado forzado en un segundo va a corresponder al volumen que expiró. Vamos a borrar aquí un momento. El volumen que fue capaz de expirar en un segundo después de iniciar la expiración. Entonces aquí la persona inicia la expiración, pasa un segundo, se mira acá qué tanto expiró. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene una capacidad vital, digamos que no sé, de 3 litros, en un segundo fue capaz de expirar 2,7 litros, ¿sí? Entonces, el volumen expirado forzado en un segundo va a ser 2,7 litros, y con ese parámetro entonces se puede determinar un porcentaje, que se denomina un porcentaje de el volumen forzado, el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital, y esto nos va a dar un porcentaje, ¿sí? Un valor porcentual, bueno, esto por 100%, y esto nos va a dar un valor porcentual que nos indica cómo está esa función pulmonar. En general, la función pulmonar entonces se dice que es adecuada si es mayor al 80%, y puede haber, por ejemplo, problemas de asma si es menor al 80%. Entonces, como nosotros hemos mencionado que hay un volumen que no se puede medir, pues hay diferentes técnicas para medirlo. Entonces, una de estas técnicas es la técnica de dilución del helio. Esta técnica de dilución del helio, pues lo que hace básicamente es usar el principio de conservación de masas. Esta formulita pues es muy conocida: concentración 1 por volumen 1 igual a concentración por 2 por volumen 2. Esto en concentración 1 y volumen 1 indica una masa, o sea que la masa en esta condición va a ser igual a la masa 2. La masa 1 debe ser igual a la masa 2. ¿Cómo se halla esto? Entonces, por ejemplo, para poder medir el volumen residual, lo que se hace es tener un cilindro o un volumen de helio determinado, ¿sí? Entonces aquí el volumen de helio es conocido, la concentración del helio en ese volumen de aire puede ser conocida también, entonces tenemos dos parámetros conocidos. Este volumen de helio entonces se le va a dar a la persona para que ella inhale y exhale repetidas veces hasta que todo el aire que contiene en todo su sistema respiratorio y el que está contenido en el sistema, o sea el helio, se homogenice. Entonces aquí se permiten diferentes inhalaciones y exhalaciones hasta que todo se homogeniza. Luego lo que se va a hacer es medir la concentración del helio
en el sistema, digamos, en el cilindro, y tenemos básicamente tres parámetros. Tenemos eh, la concentración 1 del helio, el volumen 1 en el cual estaba ese helio, y vamos a tener entonces finalmente la concentración final del helio. Por tanto, se puede determinar cuál es ese volumen 2, o sea, el volumen nuevo, y ese volumen 2 corresponde entonces a un volumen pulmonar, ¿cierto? Digamos, el volumen que cambió por el volumen más un volumen inicial. Entonces se puede despejar posteriormente el volumen pulmonar y así se determina entonces cuál es ese volumen residual. Obviamente aquí en estas inhalaciones y exhalaciones se debería iniciar desde una expiración forzada. O sea, la persona realiza una expiración forzada, pone su boca en la boquilla aquí y comienza a inhalar. Entonces este BP en un momento dado cuando se calcula corresponde entonces con el volumen residual. Otra técnica que se tiene es la técnica de lavado de nitrógeno. Usa básicamente el mismo principio de conservación de masa. Aquí tenemos una masa 1, ¿sí? Y aquí tenemos una masa 2, una masa 2. Y esta técnica entonces consiste en que la persona va a inhalar hacia un globo que va a contener todo el aire que inhaló, y lo que va a hacer es inhalar simplemente oxígeno al 100%. Entonces cuando la persona inhala, solamente inhala oxígeno al 100%, y cuando exhala solamente va a ir entonces al globo, ¿sí? Entonces después de repetidas inhalaciones, lo que se va a tener es que básicamente todo el nitrógeno que estaba en los pulmones va a aparecer en el globo. Lo que se ha mencionado es que alrededor de 7 minutos ese nitrógeno que estaba en los pulmones pues va a estar contenido en el globo, en la bolsa como tal. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que esa concentración inicial de nitrógeno se puede determinar simplemente, por ejemplo, se toma una muestra, digamos la persona está respirando normal, en el ambiente normal, y simplemente se le pide a la persona que haga una expiración, y cuando vaya en la mitad de la expiración se toma una muestra de ese gas y se mide la concentración de nitrógeno. Entonces tenemos la concentración de nitrógeno inicial que corresponde alrededor del 75%. En el globo se puede medir la concentración del nitrógeno en ese globo y también el volumen de la bolsa. Entonces ya podemos determinar, tenemos el volumen 2, tenemos la concentración final del nitrógeno y tenemos la concentración inicial. Por tanto podemos medir o determinar cuál es ese volumen 1 que si se inicia, por ejemplo, en una expiración máxima va a corresponder al volumen residual. Aquí correspondería al volumen residual. Y una técnica final pues es el método por peletismografía. Pues básicamente este método se basa en el principio, la ley de Boyle, en el cual menciona de que el producto de la presión por un volumen va a ser igual a una constante cuando las moléculas de aire, o sea, la cantidad de moléculas de aire es constante y la temperatura es constante, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta cabina, esto es una cabina hermética, una cabina sellada, no va a permitir la salida de aire. Entonces la persona lo único que va a hacer es respirar a través de este tubo, o sea que cuando el aire entra, lo que va a generar aquí es un cambio de volumen que se va a ver reflejado en un cambio de presión también. Bueno, aquí se puede medir el cambio de volumen. Entonces, para poder determinar ese volumen residual mediante esta técnica, lo que se le dice a la persona es que exhale completamente, digamos que exhale completamente. Entonces, una vez exhala completamente, esté allí por un momento, se cierra esta llave para evitar la entrada de aire y se mide cuál es la presión en ese momento. Entonces, pues la presión va a ser, digamos, la presión barométrica, va a ser una presión barométrica acá, lo que tenemos. Va a haber un determinado volumen pulmonar, que en este caso como inició en una aspiración forzada, pues va a corresponder al volumen residual, pero como ese volumen no lo sabemos, entonces listo, esa es la incógnita, ¿sí? Determinar ese volumen residual, pero la presión sí la podemos determinar.
¿Qué sucede? Luego contra esta llave cerrada se le va a decir a la persona que haga una inhalación. ¿Sí? Obviamente aquí pues no va a fluir aire, lo que va a hacer entonces la persona es expandir un poco los pulmones, pero no va a fluir aire. ¿Sí? Es como tratar de succionar, por ejemplo, la mano, por ejemplo, hacer esto, tratar de hacer esto, ¿sí? Tratar de succionar la mano, o sea, evitar el paso de aire hacia los pulmones se expanden un poco, ¿sí? Aquí la presión cae, como está haciendo una succión, la presión cae, vamos a observar que la presión cae en esta condición 2 y aquí el volumen se incrementa un poco, entonces vamos a observar que pasa de esta condición de un volumen 1 a un volumen 2. Ese volumen 2 pues va a ser el volumen inicial más un delta de volumen, la presión 2 va a ser la presión inicial menos un delta de presión. Debido a esa ley de Boyle, ¿sí? Que la presión por volumen es una constante, porque no hubo cambio de moléculas, entonces el, el, la presión por volumen inicial, o sea, este volumen por esta presión inicial es una constante, va a ser igual, como no hubo cambio de moléculas, no hay cambio de temperatura, al producto de este volumen final, que es el volumen, digamos, que tenemos aquí inicialmente, más un delta de volumen, por la presión final, que va a ser la presión inicial menos un delta de presión. En un rearreglo de toda esta fórmula, simplemente multiplicando esto por esto, tenemos esta multiplicación y realizando las sumas y restas correspondientes y moviendo los factores a dividir, pues vamos a tener esta relación en la cual podemos calcular el BP. ¿Sí? Este BP, pues básicamente era el que estábamos mencionando aquí inicialmente, que no conocíamos, que no se conocía, y de esta forma entonces, como ese BP correspondía al volumen que quedaba en los pulmones después de un esfuerzo expiratorio máximo, entonces va a corresponder al volumen residual. Y de esta forma se puede determinar digamos, ese volumen residual. Bueno, entonces con esto terminamos esta primera sesión de unas generalidades del sistema respiratorio. Muchas gracias.